El régimen sionista pagará el precio. Esas fueron las palabras del presidente iraní luego de la explosión de 2 bombas que dejaron más de 100 muertos en la ceremonia de homenaje por el 4º aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani. Ningún grupo ha reclamado la autoría de los ataques. El Partido Republicano eleva la cuestión migratoria en la campaña presidencial de Estados Unidos. Mientras el presidente de la Cámara de Representantes visitó la frontera sur con México, los legisladores de la formación conservadora avanzan con su intento de llevar al secretario de Seguridad Nacional a un juicio político. Tenemos informe de nuestro corresponsal. Polémica en Colombia. Retiran a Barranquilla la organización de los Juegos Panamericanos de 2027. La Organización Deportiva Panamericana denuncia impagos, mientras que el gobierno colombiano habla de una decisión sorpresiva. Bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar conectados con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Al menos 103 personas fallecieron en un cementerio al sur de Irán tras 2 explosiones durante una ceremonia por los 4 años del asesinato del alto comandante Qasem Soleimani por un dron estadounidense en 2020. Funcionarios iraníes denunciaron los estallidos como ataques terroristas y ningún grupo se ha atribuido aún la autoría. La Unión Europea y Rusia condenaron los hechos. Veamos el informe. Una detonación a lo lejos y el pánico general. Muy rápidamente, decenas de personas intentaron abandonar el lugar. El sonido de las ambulancias se hizo presente. Los heridos más leves fueron atendidos en el terreno. Otros, más gravemente afectados, fueron evacuados a hospitales cercanos. Aquí, más cerca del lugar de los hechos, decenas de cuerpos quedaron en el suelo. Las imágenes de esta doble explosión se transmitían en bucle por la televisión iraní. Escuchamos un ruido terrible, sin embargo, había un dispositivo de seguridad importante. Estamos en el proceso de investigar, estamos en el proceso de evacuación de los heridos. Hay mucha gente, es muy difícil acceder al sitio. Este 3 de enero, funcionarios e iraníes anónimos se habían reunido por cientos cerca de la mezquita Saheb al-Saman en Kermán, una ciudad al sudeste de Irán. Habían venido a recordar en su tumba al general Qasem Soleimani, hombre clave del régimen iraní que fue asesinado por los estadounidenses hace 4 años en Irak. Según la agencia local Tasnim, las 2 explosiones fueron causadas por bombas escondidas en 2 bolsas. En terreno diplomático, la Casa Blanca calificó de ridículos los señalamientos de una presunta responsabilidad de Estados Unidos o de Israel. Quiero referirme a algunos de los irresponsables señalamientos que he visto circulando y decir que, en primer lugar, Estados Unidos no estuvo involucrado y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula. Y segundo, que no tenemos razones para pensar que Israel estuvo involucrado en estos hechos. A su vez, la Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas condenaron el hecho. Y mientras tanto, Irán, que es un país que considera a Israel como su enemigo, afirmó que el régimen sionista pagará el precio. Fueron las palabras de su presidente Ebrahim Raisi. Estas reuniones que ven en el país, esta avalancha de gente que se dirige hacia la tumba de Soleimani estos días, viene a asustar a la gente con su acto criminal. No son lo suficientemente fuertes para enfrentar la resistencia. Su poder ha perdido efectividad contra las fuerzas de la resistencia. Ahora están apuntando a personas inocentes. Sepan que pagarán un alto precio por este horrible crimen. En Gaza, Israel continúa con su ofensiva. Las autoridades palestinas aseguran que la cifra de fallecidos llega ya a los 22.313, casi un 1% de la población de este territorio. Las fuerzas israelíes aseguran estar avanzando con batallas intensas contra militantes en Han Yunis, al sur del enclave palestino. Además, el ejército de Israel esparció panfletos en el campamento de Al-Nuseirat, en el centro de la franja, pidiendo la evacuación de 7 distritos. Hassan Nasrallah, líder de la milicia chiita libanesa Hezbollah, habló en televisión por primera vez luego de la muerte del número 2 de Hamas al sur de Beirut, en un ataque del que acusan a Israel. Nasrallah advirtió al gobierno de Benjamin Netanyahu de una lucha sin límites si buscan una guerra contra el Líbano. Si el enemigo piensa en librar una guerra contra el Líbano, lucharemos sin restricciones, sin reglas y sin límites.
saben a qué me refiero. Quien considere ir a la guerra contra nosotros simplemente se arrepentirá. La guerra contra nosotros será muy, muy costosa. Hasta ahora hemos sido considerados con la situación en el Líbano y los intereses nacionales libaneses, por lo que si se libra una guerra contra el Líbano, entonces los intereses nacionales libaneses nos obligan a ir a la guerra hasta el final sin ninguna restricción. En Estados Unidos, los republicanos insisten en llevar la cuestión migratoria a la primera plana de la campaña presidencial. Este miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, visitó la frontera sur con México, mientras que en el Congreso avanza un intento para llevar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a un juicio político bajo la acusación de crear una emergencia nacional. Desde Washington, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez nos amplió en el siguiente informe. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lideró una visita de más de 60 congresistas republicanos a Eagle Pass, Texas, un pueblo en la frontera con México, para presionar al gobierno de Biden a tomar medidas más drásticas para detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Desde Texas le advirtieron a Biden que además de frenar la ayuda a Ucrania e Israel, dejarían al gobierno sin fondos si es necesario hasta que Biden no haga algo para controlar la situación migratoria. Diciembre fue el mes con más arrestos registrados en la historia reciente. 250,000 migrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza, según fuentes citadas por el Wall Street Journal. Paralelamente, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes anunció que avanzará con el proceso de destitución de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, argumentando que las altas cifras de migración ilegal están vinculadas a las políticas de Mayorkas. La primera audiencia será el 10 de enero y los próximos días se conocerán más testigos. Si la Cámara Baja, controlada por republicanos, impugna a Mayorkas, es muy probable que el Senado, controlado por demócratas, no sigan adelante con el proceso de destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Seguimos en Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump apeló ante la Corte Suprema la inhabilitación que le aplicó la justicia local de Colorado para aspirar a las primarias republicanas en ese estado. Trump recurrió ante la máxima instancia judicial de la Unión Americana bajo el argumento de que este tipo de vetos está reservado para el Congreso. Fue el 19 de diciembre cuando la Corte Suprema de Colorado apartó a Trump de las primarias amparándose en una enmienda de la Constitución que inhabilita a aquellas personas que hayan participado en una insurrección o en una rebelión, esto por el papel del antiguo mandatario en el asalto al Congreso de 2021. Hay gran polémica en Colombia luego de que la organización deportiva panamericana Pan Am Sports retirará a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos de 2027. Estas justas son después de los Juegos Olímpicos, el evento de este tipo más importante en el continente americano. A través de un comunicado, este organismo dio a conocer que la ciudad caribeña incumplió con el primer plazo límite para uno de los pagos fijado el 30 de diciembre. Se trata de una cuantía de $4 millones, cuya entrega ya se había prorrogado en un primer momento. En las últimas horas, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, calificó de sorpresiva la cancelación de los Juegos. Según la jefa de cartera, el Ejecutivo Central está comprometido con la realización de los Juegos y habían acordado realizar los pagos pendientes en este mes de enero. En conversación con Neven Illich, presidente de Pan Am Sports, la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, llegó a un acuerdo para efectuar el pago total de $8 millones durante el mes de enero de 2024, en tanto existía una dificultad para hacerlo durante la vigencia 2023. Y para los nostálgicos de los videojuegos clásicos, un niño de 13 años se convirtió en la primera persona conocida en superar Tetris al completo. Se llama Willis Gibson, de Oklahoma, quien a finales de diciembre grabó una partida en la que consiguió que el juego fallara, que es la manera en la que el Tetris es superado. Fueron 38 minutos que terminaron en el nivel 157. Vince Clemente, director ejecutivo del Mundial de Tetris, dijo que es una hazaña increíble porque este juego fue desarrollado para nunca ser vencido por un ser humano. Así ponemos fin a esta emisión informativa. La invitación a ustedes para que continúen aquí, en esta pantalla en France 24.